Bienvenidos a un nuevo episodio. Estamos grabando ya. Esto es Quien Marca Gana, para el que no lo sepa. Espero que lo sepa mucha gente. Soy Hernán Santana y hoy nos acompaña Iván Cristoviño. Bienvenido. Gracias, muchas ¿Cómo gracias. estás? Bien, bien, muy bien. Enhorabuena por el podcast que Ya me te, gusta mucho. te tuve que cortar, te tuve que decir, vamos a darle a grabar y empezamos, que si no, Sí, señor. Empezamos aquí a hablar que se no nos paramos. olvidan cosas. No paramos. Sí, sí, sí. Iván, para los que no te conozcan, ¿quién Sí. es Iván y de dónde viene? Pues a mí siempre me gustó el fútbol. Siempre jugué al fútbol. Era como el Greymoy. Jugué un montón de equipos. Me iba de equipo en equipo. Jugué un montón de equipos. Y siempre me encantaba el fútbol desde chiquitito. Me gustaba. De pequeño yo ya veía las estampas. La gente iba a cambiar las estampas o a jugar al patio. Y yo las estampas las cogía, me sabía las fechas de nacimiento de los jugadores, porque te ponían las estampas por detrás, te ponían todas. Dónde nació, se me acuerdo, pues, Julen Guerrero, Portugalete, Vizcaya. Algunas cosas que me acuerdo, casi ninguna me acuerdo ya. Pero yo me acuerdo de ver todas las estampas. Y me sabía todo, me encantaba memorizar los jugadores, los equipos, los escudos, por supuesto, que desde que pequeño. Y el fútbol siempre me gustó. Entonces siempre he jugado al fútbol. Jugué en el Viera un montón de años. Un montón de, en el Puerto de Las Palmas. Jugué en diferentes equipos. Y ya con 18 y 19 años, pues yo entendí que como jugador no me iba a ganar la vida. Me gusta eso, me Sí. gusta eso. Lo entendiste. Lo entendí. Pero sí tenía claro que quería dedicarme al fútbol. No sabía muy bien a qué. Yo trabajaba en una imprenta con mi padre, y mi padre tenía una imprenta, y mi padre, a mí nunca me gustó mucho estudiar, la verdad. Y mi padre me decía, si no estudias, pues al trabajo familiar. Entonces ahí estuve trabajando unos años, aprendí a ser diseñador gráfico, hice mis cosillas y trabajaba, pero yo sabía que en algún momento me iba a dedicar al fútbol. Entonces luego investigando un poquillo, ya yo era amigo de Jonathan, ya ahí tenía amistad con Jonathan. Y investigando un poquillo, pues me informé yo. Agente, ¿qué será eso, no? Representante de futbolistas. Y empecé a investigar y con 18 años me fui a Madrid, me cogí un avión, me fui a Madrid y me presenté a Pedro Bravo, que era el agente de Jonathan en aquel momento. Y le dije, oye, yo me gusta este mundillo, me gustaría empezar a trabajar de esto y aprender y tal. Y Pedro me dijo, oye, sin problema, si yo tengo ya un chico que trabaja en Canarias, pero si tú quieres también empezar y hacer ver si te gusta y ver si... Y bueno, yo empecé trabajando en eso. La verdad que estuve unos cuantos años con Pedro, muy agradecido, y bueno, ya después ya la historia sigue por ahí para adelante. Pero esos fueron un poco mis inicios de cómo empecé a... ¿Por qué fui agente? Sí. ¿No? Sí, porque yo lo tengo anotado aquí. Yo te recuerdo a ti, que entiendo que obviamente por esa relación que tenías ya con Jonathan, Sí. que ahora te Sí, iba a sí. preguntar cómo se conocieron. Sí. Te recuerdo a ti, yo estando en Las Palmas Atlético, Sí. entrenábamos, yo creo que solo los sábados por la mañana era, el día antes de partido. Sí, correcto, cierto. El Si no día antes recuerdo de mal, sí. partido. Sí. Y Entrenábamos luego jugaba en las Coloradas, ¿puede ser? Sí, creo que sí, exacto. Sí, exacto. lo jugaba en las Coloradas. Pero los días antes de partido entrenábamos en la feria Sí. y a la hora que nosotros llegábamos estábamos citados. Estabas tú ya por ahí, mira tú, tengo recuerdo, eso hace ya, Sí. no sé, 2006, Sí. 2007. Sí, más o 20 menos. años. Por ahí más o menos, sí. Ya yo iba ya te digo, cuando estudiara el fútbol yo siempre iba por ahí ubicado. Y sí, me acuerdo de esa época tuya ahí con las Palmas Atlético, que empezabas a... Desde ahí ya- saltaste rápido del C al B. Sí, me estuvo acuerdo. poquito tiempo. Sí, ¿Ahí sí. ya más o menos lo tenías claro o ibas a los entrenos porque eras colega de... Sí, ahí ya más o menos lo tenía claro. Ahí más o menos ya lo tenía claro y no sé si, no recuerdo muy bien ahora las fechas, si ya ejercía de eso, pero sí ya yo seguro que estaba investigando, ¿sabes? Ya yo me iba un poco ubicando a dónde coger el camino. Sí, más o menos sí. ¿Y cómo conociste a Jonathan? ¿Cómo se conocieron? Jonathan lo recuerdo conocerlo en las canchas arriba, Yo pensaba que en era Siete Palmas. en el instituto o en el colegio. No coincidimos nunca, pero en las canchas de Siete Palmas arriba, que Jonathan un montón de veces lo tuvieron que sacar de ahí. Me acuerdo, he visto a Afonso con la bici pararse ahí. ¿En serio? Y sí. Se paraba ahí con la bici. ¡Jonathan! Cuando se iba, yo visto con la bici otra vez, volvía Jonathan a jugar otra vez, se escondía por ahí. Sí, me acuerdo de esa etapa. Yo le conocí más bien allí.
Y luego ya hicimos amigos, empezamos a jugar a Play y no sé qué, y nos hicimos, pues Sí, ya, sí. después poco a poco fuimos teniendo una amistad, pero yo creo que lo conocí ahí en la cancha, que íbamos ahí, aquí aparecía unos torneos ahí en la de arriba de Juan Pablo II, en la cancha que había antes ahí, una pasada, ya no sé ni cuántos equipos fuera habían ahí para jugar, sobre todo los fines de semana, Mm. una pasada. Entiendo también un poco que gracias a esa amistad con Jonathan, Sí, cuando Jonathan empieza un poco a ser importante, sí. creo que el primer representante que tiene Jonathan es Pedro, ¿no? Sí, fue Pedro Bravo. Fue Sabes Pedro Bravo, sí, sí. que mucha gente puede pensar, Ujú, que eso lo hablaremos más adelante, que sí, tú eres representante porque eres amigo de, sí. pero realmente tú dijiste, no, yo quiero coger un avión. Exactamente. Yo me presenté allí, yo empecé a trabajar. Fíjate que yo tenía 18 años. Pues yo, si no recuerdo mal, si la edad no me falla mucho y los números, yo con 19 años capté para Pedro Bravo a Roque Mesa. Roque tiene 2 años más que yo. O sea, yo era más joven que el jugador y lo captaba para Pedro. Lógicamente, Pedro tenía un buen nombre, ¿no? Y al final también los jugadores pues decían, oye, me va a llevar Pedro Bravo. Pero yo trabajaba con jugadores que eran más mayores que yo. Y ahora, por la vida es así, ya no es así, ¿no? Ahora ya no sucede, pero en aquel momento sí que cogía jugadores más mayores que yo. Jonathan también, aunque era amigo mío. Y recuerdo esa etapa empezando a coger a Roque Mesa, ¿quién más por coger? A Tyron. Tyron era de mi generación, por ejemplo. Y fui ahí poco a poco captando jugadores para la empresa en la que trabajaba. Mi padre, mis padres, ¿no? Mi padre y mi madre me ayudaron bastante en esos inicios. Y gracias a Dios, pues ahí, oye, pues fui poco a poco creciendo, haciendo contactos, conociendo gente. Y luego llega un punto en el que eh, yo entiendo que tengo que coger otro camino por diferentes circunstancias. La relación con Pedro acaba bien, pero acaba. Y a los meses acaba también la de Jonathan con él. Cuando acaba la relación con Pedro, yo estaba un poco viendo dónde me ubicaba, si me iba a trabajar con alguna empresa, si me iba solo, y entré a trabajar en Las Palmas. Yo trabajé no mucho, no sé si fue un año o menos, que trabajé con Tonono era un poco ahí en Las Palmas Atlético, veía algún torneo también de jugadores jóvenes extranjeros para países informes para el primer equipo. Y la verdad que me gustó, esa época estuve ahí en Las Palmas, aprendí mucho de Tonono y creo que hace una gran labor. Y luego, ya más adelante es cuando ya empecé a trabajar solo. Eh, Eh, En esos años que trabajaste en la Unión Deportiva Las sí, Palmas, ¿qué jugador pasó esos por el años por filtro, ahí, por el por el filtro a lo filtro que mejor terminó, sí. que terminó llegando, que dices tú, "Oye, mira, orgulloso porque... Sí, hay algunos. Yo recuerdo, por ejemplo, nosotros firmamos a Eri Espósito, el delantero, Mira, que estaba en el Rayo Cantabria, me parece que se llamaba, un equipo que luego desapareció, que era medio filial del Racing o algo así. Y por Eri Espósito, bueno, fue cuando trajimos a Manolo Márquez. Yo recuerdo estar en esa reunión con Tonono en Barcelona para que Manolo Márquez fuera el entrenador de Las Palmas Atlético. Fue más o menos esa etapa. Más o menos esa etapa. De jugadores, la verdad que no te voy a decir muchos más porque no recuerdo tanto. Pero sí que fue una etapa bonita, la verdad. Me gustó y aprendí bastante. ¿Por qué Tono no tiene ese vínculo? Hmm. Siempre suele llegar a la base, tanto entrenadores como jugadores de Cataluña o de Barcelona. Porque él estuvo años ahí en la Federación de Andorra. Trabajó también cerca, creo que, no sé si en la Escuela de Fútbol de Bigastro, porque creo que eso es Aragón, si no me equivoco yo, cerca de la zona de Cataluña. Creo que también su mujer es catalana y él siempre ha tenido bastante buena, en el Barça también siempre tenía buena relación con Laureano Ruiz, que un poco fue el mentor, ¿no? de mucha gente ahí, que también le conocí en Santander con Tonono, por cierto, en esa etapa que trabajaba con él. En esa etapa, pues en ese viaje, yo aprovecho y cuento Sí, anécdotas. sí, eso es lo que gusta a la gente. En esa etapa, por ejemplo, recuerdo ir a Santander a convencer a intentar firmar a Sergio Ruiz, el mediocentro que luego a los años vino a Las Palmas. Pues yo recuerdo estar con Tonono ahí en el hotel con Sergio, con su padre, ahí intentando que pudiese firmar en Las Palmas. ¿En el filial o en Las Palmas? En Las Palmas Atlético primero. Eso, en el filial. Pero no pudo venir. No sé, en ese momento tuvo vínculo con el Racing y luego más tarde vino. Pero por ejemplo, recuerdo que en ese viaje que fuimos a conocer a Laureano, yo no, ya tú no le conocías, le conocí yo.
intentamos firmar a Sergio Ruiz, medio centro, que luego aquí la verdad que el chico lo hizo muy bien. Bueno, eso es que el ojo clínico no estaba fallando. No, es decir, que estaban en el camino. Estábamos encaminados. En el estábamos camino encaminados. correcto. Sí, 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 sí. sí. Iván, ¿cuál fue el primer? O sea, imagino que tú tendrás un momento muy marcado de Sí. este es mi primer futbolista. El primer futbolista que tú representaste. Yo recuerdo que el primer futbolista, a ver quién pudo ser. No sé si fue. No, Roque no fue. Yo creo que antes de Roque, yo creo que fue. No sé si recuerdo, fue Cristian Barrios. ¿Te acuerdas de Cristian Barrios? Que, Sí, que- amigo, que- coño, que- claro. que es colega mío. Mandar un amigo mío. saludo porque Sí, sí. consume el podcast. Es uno Sí, de los que pues, está ahí todos los martes. pues Cristian, que es amigo mío, creo que fue el primero que que confianza en ti. que claro, era amigo mío también y ahí intentamos hacer alguna cosa, pero bueno, no salió bien, pero una calidad de la Qué hostia. futbolista también. Una máquina, Yo estuve con él en máquina. juveniles. Sí, sí, sí. Un máquina. Creo que fue el primero, si no me equivoco, que capté para la empresa que era para Pedro, con la que he trabajado. Sí, luego vino Roque, recuerdo a Alex Cruz, que es de Mogán, Alex Cruz. que luego fue a Granada y estuvo por ahí. Fíjate que no sé cuántos años me sacará David González, pero Moco. hice la gestión de David González. Moco tiene, no sé, no Sí, voy a a lo mejor meter la pata será- aquí por si acaso le voy a poner más años de los que Sí, tal, pero bueno, me saca estará unos en torno a David García, Sí. 42. 42, Si 43. David tiene por ahí. 42. Sí, pues me acuerdo de hablar con David González y captarlo para Pedro, que luego vamos al Corcón. Fue cuando va al Corcón con. Hostia. Si no me equivoco, era Bordalás el entrenador. Bordalás y David en el fútbol, pero mira, Sí. le fue bien. Sí. Le fue bien. Entonces estás ahí trabajando en la Sí. base. ¿Cuántos años? ¿O No, temporada? no, creo que no llegó ni un año. Yo creo que estuve un corto tiempo. Y luego es cuando Jonathan habla conmigo un día, no me acuerdo, no se me olvida nunca, cenando en el restaurante del Gran Marcelino, ahí en el Sole Mío. Y estaba Estefanía, su mujer. Y dice, mami, ahora no va a empezar a llevar Iván. Va a empezar su trayectoria con nosotros. Y yo, bueno, eso siempre he sido valiente, la verdad. No, sé que puedo hacer las cosas bien. Y digo, para adelante. Y Estefanía se quedó así, como diciendo, seguro. Y yo, para adelante. Y ahí empecé a llevarle la carrera a Jonathan, que era el año, creo que el primer año de primera división cuando viene Quique. Cuando empieza Paco Herrera y luego viene Quique. Ese año. Sí, que es el año del ascenso. Es el año después del ascenso. Sí, la temporada 15-16. Exacto. El año después del ascenso. Y ahí empiezo yo poco a poco, pues, digamos, un poco trabajando solo. ¿Sabes? En el No mundillo. te dio vértigo, ¿no? Al final era todo. No, la verdad que no. En ese sentido, tengo muchísimos fallos, pero yo en eso siempre he sido bastante. ¿Te lo imaginaste? Porque yo imagino que, no sé, al final tu Sí. colega de toda la vida o de Sí, muchísimos años, Sí. ¿alguna vez se la dejaste caer en plan, oye, Seguramente sí. Sí, seguramente que en alguna conversación existió eso de yo te llevo, o yo. Se existió, claro. No es fácil, Y no, pero es que gracias a él, después yo creo que al final, digamos, como quien dice, me ha dado la vida. Porque al final, si no tienes a nadie que confíe en ti, que también sea un apoyo para los demás que viene y digo, oye, Iván es el que lleva a Jonathan. es que yo creo que es un salto que te posiciona muy rápido. Sí, exactamente. Porque, con todo mi Sin respeto, duda. soy representante de Hernán Santana. Claro, Sí, no. te pasas a ser el representante del buque Sí. insignia, ¿sabes? Del jugador Sí. insignia Sí. del club y Exacto. a nivel nacional. Exacto. En ese momento, tú piensas que yo pasé de trabajar, chicos, pues, en otras categorías, en otras situaciones, recuerdo a llamar al Barça porque lo veía en el Barça. Yo soy un tío que en ese sentido, si veo algo, yo veía en ese momento que Jonathan estaba. Y llamaste al Barça. Sí. Llamé al Barça. ¿No? ¿Quién te cogió el teléfono? Me lo cogieron a las 20 veces, después de 20 veces, pero me lo cogieron. En ese momento creo que estaba Robert Fernández, director deportivo, si no me equivoco, que había sido jugador del Barça y del Valencia, si no me equivoco. Y recuerdo hablar con Robert y con su bizarreta, que también estuvo por ahí en esa época. Hablaba con ellos y Ramón Martínez del Madrid también.
¿Y lo veías? Es que yo lo veía. Los equipos, y, o sea, a ver, tú lo veías. No. Todos lo veíamos, y por eso se hablaba, Claro. ¿no? En ese momento que era su prime, su Claro. selección española, esos años. Sí. Ahí todavía no había ido a la selección aún. Pero ya estaba en esas ese punto. temporadas trajo. Sí, fueron 2 o 3 años de Jonathan. Cuando vino Quique, ese equipo que se juntó ahí, ustedes jugaban, tú estabas ahí también, jugaban a otra cosa. Y yo veía el nivel de Jonathan y lo veía en cualquier equipo. Y pues yo lo intentaba. Lógicamente se hizo un poco complicado. Jonathan ya no tenía 21 años, 22 años, ¿no? Ya tenía, no sé si era 26, 27 por ahí, que sigue siendo una edad muy buena. Pero había tenido también una experiencia en el Valencia, que no había terminado de explotar. En el Rayo no estuvo mal, pero no terminó tampoco de explotar. Entonces, claro, existía como un poco ese miedo de decir, y Jonathan, porque esa es otra. Jonathan, ¿cuánto vale? Miguel es un tío que vende caro, no vende barato. Sí. Entonces... Ahora más seguro, con la inflación y todo, él manda los ha subido todo, precios. ha subido todo. Y claro, en aquel momento, 30 millones la cláusula. Y era muy complicado. De hecho, yo me acuerdo comentarle a Jonathan, y Jonathan, al final, Jonathan es verdad que solo pensaba en ese momento, yo como representante tengo que trabajar por los jugadores, normal. Y hago mi trabajo. Pero es verdad que Jonathan estaba bastante centrado en Las Palmas y de hecho se propuso ir a la selección, lo consiguió. Que es una cosa que la verdad que veíamos impensable, no por nada, sino porque jugando en Las Palmas y era la selección absoluta, y encima la selección absoluta aquella. ¿Sabes? Que era Silva, Iniesta, en el centro del campo había mucho. Y lo consiguió. La verdad que lo consiguió. Y luego de ahí, pues bueno, ya es cuando viene la etapa de. Cuando sale el tema de China, que el equipo no va bien ese año. Sí, que luego nos meteremos en. Vale. Porque tengo aquí, obviamente, en rojo marcado, con nombre propio, Jonathan Viera. Muy bien. Que entraremos ahí. Sí. Imagino que cuando ya tú empiezas a ser representante de Jonathan, ¿no? Sí. O, de manera oficial, o sea, cuando ya todo se cierra, empiezas a tener un contacto más estrecho con Las Palmas, ¿no? Sí, ahí ya conocí a Miguel alguna vez anterior, pero ya ahí empecé a tener más contacto con Miguel, con la dirección deportiva que estaba en el primer equipo. También les conocía, al final había trabajado en Las Palmas. Entonces yo les conocía, pero bueno, ya digamos una relación diferente por el rol que tenía yo. Y bueno, ya empieza a estrellarse un poco más esa relación mía con Las Palmas, que hasta el día de hoy, pues la verdad que ha sido siempre muy buena. Y luego después Jonathan Viera, pero tengo nombres propios aquí también, como es Eric Curbelo, Fabio, que así dentro del equipo amarillo han sido como los jugadores un poco, oye, que hoy en día los nombres por ahí, la gente los conoce. La verdad que sí. Son dos fenómenos. Eso que has nombrado. Son tres. Muy buenas personas. Jonathan atrás. Sí, Jonathan. Al final, Jonathan, como te dije antes, que me ha dado la vida. Jonathan lo dejo un poco aparte porque ha sido para mí muy importante en todo. ¿Cómo son los jugadores? O en este caso, ¿cómo son ellos tres? ¿Cuál es el más mimoso de todo? Del que más tienes que estar pendiente. Pues mira, te diría que cada uno. Me encantaría decirte que hay uno más que otro, pero todos tienen sus cosas, ¿sabes? Buenas y malas, como yo, ¿sabes? Como todos. Pero te diría que por ejemplo, Eric Curbelo es un tío que va a su rollo. Te llama cuando tiene que llamarte, yo lo llamo cuando tengo que llamar, y nos apreciamos y nos queremos un huevo, pero es diferente. Fabio es parecido también. Fabio es también, ¿sabes? Muy, muy tranquilo, muy a lo suyo. Jonathan a lo mejor puede ser más, no te voy a decir mimoso, porque Jonathan si tiene algo que no es mimoso, pero sí que hay un contacto más también por la amistad, y al final, quieras o no, pues también estás más en contacto con él diariamente. Sí. Pero luego cada jugador, tú lo sabes, que es diferente. Cada futbolista tiene su... Y tú sabes perfectamente cuando hay uno que quiere que hables con él todos los días y hay otro que no, que prefiere mantener más un contacto más distante, pero no pasa, es como las personas al final, no pasa nada. Tengo aquí más cositas que quiero preguntar, porque al final estas son dudas que yo creo que la gente les va a gustar que se resuelvan. Iván, hasta que el jugador firma un contrato, ¿no? Ya sea de venta, de traspaso, de cesión, de lo que sea, normalmente suele haber un trabajo de meses detrás, ¿no? Sí. ¿Cómo se cuece un fichaje? ¿Qué armas utilizas tú? O si las quieres desvelar o no. ¿Qué factor juega la especulación? Sí. Llamo a este periodista y digo, oye, publica tal, que estamos
Yo siempre he sido mucho de que el futbolista haga su... sí, de que el futbolista se gana lo que viene después. Yo nunca soy muy partidario de inflar una oferta por decir que tengo otra, o que sé que son tácticas que se usan, pero yo la verdad que no... No, si yo creo que el futbolista vale algo, pido lo que creo que vale y ya está. Que si tienes otra oferta, lógicamente te puede dar fuerza a... Hombre, lógicamente, como todo, como todo en la vida, pero sí es verdad que yo no soy de usar mucho, oye, es que si no firmas ya, es que tengo este equipo. No lo uso. Siempre me he dedicado a no usarlo. Tampoco he sido por ejemplo, intentar adelantar procesos cuando creo que el futbolista no se lo ha ganado. Es decir, si yo, por ejemplo, te pongo un símil, ¿no? Un ejemplo. El futbolista está en Las Palmas Atlético y ha jugado 20 partidos, no ha dado su mejor versión y todo el mundo sabe que es muy bueno. Y yo estoy por detrás, oye, primer equipo, primer equipo. Yo no soy partidario de eso. ¿Tú has hecho lo que tenías que hacer en Las Palmas Atlético? Sí. Ahí yo empiezo ya a tocar la puerta y a pedir, oye, lo que te merece. Pero no intento que obtengan algo que todavía no se han merecido o no han demostrado. Yo eso de que hace mucho la gente por ahí, de intentar que un juvenil vaya al primer equipo sin... Que no digo que tenga que pasar por el filial, que no, a veces no es el caso. Pedri o Moleiro, que prácticamente no. Yo no digo eso. Lo que sí digo es que no pido cosas que todavía tú no te has ganado. O sea, eres de los que coge a los pibes y les pone los pies en la tierra. Totalmente. Yo soy... A los pibes, a ver, te están dando a los pibes como Sí. al profesional de cuando... Al que sea. Si yo, oye, usted ha hecho lo que tenía que hacer en la categoría que está. Lo ha hecho, a muerte. No lo has hecho. Coño, ¿y por qué estás pidiendo algo que tú todavía no te has ganado? Si no, no me parece justo. Ahora, después voy a muerte contigo. Cuando lo hagas, yo voy a muerte contigo. Y de esos hay algún ejemplo que podemos, si quieres, te puedo comentar cuando quieras. Sí, si el que quieres, quiera, el que quiera. yo tenía, por ejemplo, el caso. Tengo dos casos de los cuales me siento bastante orgulloso. Que creo que el representante muchas veces tiene culpa de situaciones a favor. A veces también nos equivocamos y también a peor. Pero, por ejemplo, yo tengo dos anécdotas con dos chicos diferentes. Una, por ejemplo, es con Alberto, el central, Alberto Rodríguez, que está en la India. Alberto, yo lo capto en el Tamar Aceite en segunda vez, que hizo un buen año, la verdad, con David García de central, espectacular. Antes de eso ya me habían hablado de Alberto, yo lo había visto, me gustaba. Pero sobre todo me habían dicho que era un profesional que se cuidaba, que era un tío que quería ser futbolista, que había dejado el fútbol unos años cuando era joven, pero luego el tío se enganchó. Y recuerdo ese reto, por ejemplo, yo dije, vi a ese jugador jugar ahí en segunda vez, 1,90 y pico, tío fuerte, se cuidaba, por arriba un animal, bien con los pies, o sea, este pibe no puede... ¿Sabes? Hay que hacer algo con él. Pues cuando lo capto en el Tamar Aceite, tiene 27 años, creo, así. Para mi empresa, no por nada, no es normal. Es decir, no es lo habitual ir a segunda vez, en la antigua segunda vez, ir a coger un jugador de 27 años en Canarias, que todo es más difícil, porque al final te cuesta más que la gente vea al jugador. En ese momento yo me reuní con él y me propuse, digo, tú te mereces ser futbolista. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Y recuerdo, por ejemplo, de Alberto fue que me empeñé en meterlo en segunda división. Digo, este pibe tiene que ir a segunda división. Tuvimos ofertas del Córdoba, que estaba en ese momento en segunda vez. Córdoba, el Majadahonda, ofertas de equipos de la categoría que estaban bien. Pero yo decía, que va. Este pibe hay que meterlo en segunda como sea. Y efectivamente, lo llevé a prueba en Lugo, que el director deportivo es Mauro Pérez, de Tenerife, un fenómeno. Tío, trabaja muy bien. Y Mauro me dice, Iván, pues si me lo traes a prueba, encantado. Yo estaba convencido, yo sabía que ese jugador había que apostar por él, es que no quedaba otro. Y salió bien, fue a Lugo, y a la semana lo vieron ahí, el anima ese, y dice, firmado. Y firmó en el Lugo. Sí, y luego ya la trayectoria. Yo le seguí la pista porque justo ese año firma en el Lugo, Sí. coincide con un ex compañero mío en el Sporting, el central también, Alex Pérez. Ah, sí, correcto. Que coinciden ahí. Sí, me acuerdo. Y yo a Alberto le he seguido la trayectoria y me alegro un montón. El otro día estuve hablando con él. Sí. Dice que Máquina. le encanta, que nos está viendo desde la India. Sí. Encima ahora está con Lovera, en ATK. Lovera, sí, fue entrenador tuyo, correcto. Lovera en ATK. Y me alegro del pibe porque a mí también me llegó que el tío es súper profesional. Sí, una pasada.
No Que pasa, un quería ser tío futbolista que y tiene me alegro. clarísimo. Además, y bueno, y luego otra que, hablando de Alberto, otra que me sentí también bastante, pues orgulloso de ese movimiento, porque al final creo que, como te dije antes, son chicos que si se lo merecen, se lo merecen. Me da igual que fue el tema de Joaquín. Joaquín González nosotros lo cogimos en el guía, en regional preferente. Va a Las Palmas, Palma C, el movimiento natural, ¿no? Que le puede tocar a un jugador de él. Lo hace muy bien, Las Palmas Atlético. Debuta con el primer equipo en Copa del Rey. Se pega todo el año en el banquillo perdona, yendo convocado con Pimienta. El año no sé si fue el año del ascenso o el anterior. Tengo esa duda. Pero se pega bastante, creo que fue el del ascenso. Se pega bastante tiempo yendo a banquillo. Una lesión, no consigue el chaval debutar. Acaba siendo sub-23 en tercera división con Las Palmas. Y Las Palmas me ofrece renovarlo. Entonces no me dice, oye, yo lo quiero, para que me vertebre al equipo. Para el primer equipo, exacto, subieron a primera. Sube a primera división. Entonces, claro, no se atrevieron en ese momento a darle dorsal Sí. del primer equipo, ni a pretemporada, ni nada. Y yo dije, este pibe jugó en tercera, ¿verdad? No ha jugado más arriba. Digo, pero qué va. Este pibe como mínimo tiene que ir a primera red. O sea, porque lo ves el jugador, al final lo ves y dices, te llevas muy completo, muy bueno. La cabeza, la mentalidad. Y me propuse, bueno, nos propusimos, la gente que trabaja conmigo también en la oficina, nos propusimos llevarlo a primera red y lo conseguimos. Primera red sanluqueño, un contrato de oportunidad total, se va a prueba, lo firma, un contrato típico, contrato de Sí, esto es lo que hay, es la oportunidad y ya está, y es lo que toca a veces y fuera. Y lo hace muy bien, lo compra el Atlético de Madrid, el filial del Atlético de Madrid lo compra ese mismo año. Lo hace muy bien el Atlético de Madrid, lo compra el Cádiz este año. Él hace 5 años de contrato. Entonces, en 3 años pasa de tener un futbolista en el guía wow. al Cádiz, segunda división, un contrato de 5 años. Entonces, el representante muchas veces, aunque no lo parezca, pues tiene su importancia. Mm. Lógicamente, si el futbolista no acompaña, No, no, está claro. nosotros no. Ni Jorge Méndez, que es el número uno, que lo conocí hace poco. No, tampoco va a ser, no lo va a conseguir, ¿eh? No podremos ayudar un poco más, un poco menos, pero hasta ahí. Sí. Eh, Desde fuera parece que ustedes solo lo que hacen es negociar contratos, ¿no? Sí, ¿Cuánto de porcentaje realmente es trabajo sí. de pura representación y cuánto es gestión del futbolista que representa? Es que lo de contratos es lo menos que hacemos nosotros, realmente. El contrato se da por entendido que la gente tiene que revisarlo y pelearlo, lo que haya que pelear, pero no, nosotros los contratos es la parte que menos tiempo nos lleva. Al final eso sucede cada X tiempo, en un periodo corto del año, ¿no? O en invierno o en verano. Y nosotros, por ejemplo, los chicos le tenemos entrenadores personales, coach si el chico lo necesita, nutricionista. Es que yo siempre he creído que el representante que firma un futbolista y espera que la rompa y le caiga del cielo, pero yo pienso que eso es muy fácil. Entonces, cuando yo empecé a trabajar ya solo y con la gente que trabaja conmigo, nos propusimos que teníamos que aportar al futbolista cosas. No podemos firmarlo y decir, y te busco un equipo. Yo creo que el representante está para más cosas. Incluso para inversiones, para temas fiscales, estamos para todo. Al final te conviertes en familia, amigos. O sea que, digamos que, ¿Cuánto es el porcentaje de éxito realmente? Yo creo que es súper difícil sacar un porcentaje, pero es que ese representante, a ver, salvo que ya estés en un nivel top, que todo lo que accedas sí, es éxito seguro, porque ya claro, firmas solo jugadores profesionales, claro. pero ¿cuántos dejaste por el camino Sí, de chavales? Porque al final es como apostar, es como yo apuesto por ti, claro. hago una pequeña inversión de pues Sí, material, entrenamiento personal. sí, Y realmente de ese porcentaje, a lo mejor solo llega uno o ninguno. sí, exactamente. Y es verdad que siempre he intentado ser bastante selectivo en el futbolista. eh, Siempre se quedan jugadores, es normal. Al final es imposible que todos vayan caminando y todos consigan tener una carrera, ¿no? Como futbolista profesional. Pero sí te puedo decir que mi porcentaje es alto. No te voy a engañar. No por nada, sino porque al final también he intentado
diferenciarme en esos chicos que yo creo que tienen nivel para hacer una carrera de jugador, intentándole pues buscarle cosas en Asia, oportunidades de decir, yo un chico que porque no vaya a primera división o a segunda, yo creo que puede hacer una carrera, el jugador ganar su dinero, el representante también. Pues, al final yo en eso sí que me he empeñado un poco en que esos jugadores tengan oportunidades. Que no sea, si no vas por el camino para la alfombra roja, no llegues. Entonces, mi porcentaje, la verdad, que no te voy a engañar, que no es alto en el sentido de que los jugadores solemos hacer una carrera al final. Has dicho, en el ratito que estamos hablando, has Sí. nombrado dos representantes, Pedro Bravo Sí, y dices que conociste hace poco a Jorge Méndez. sí, Jorge Méndez, un fenómeno. O sea, para mí es el número uno. O sea, has sido un tío inteligente y decir, me Sí. voy a acercar a estos a ver qué puedo sacar para mí. Sí, y conozco a muchos más, y he estado con muchos más, y he intentado siempre aprender de ellos. Al final son gente que son, no es por nada, pero son más mayores que yo, casi siempre han sido más mayores que yo, y he aprendido muchísimo. Son gente que los escuchas un rato y rápido ya tú ves por dónde van y las cosas que hacen bien. O sea, al final si no estás abierto y te empapas un poco, son cosas que te vas perdiendo. Y Iván, en el mundo del fútbol también se habla siempre, antes de Sí. meternos con Jonathan, que ya vamos a ir, Sí. siempre se habla de escuchas, ¿no? Nah, este jugador va ahí por el representante que tiene. Sí. O este trabaja con no sé quién porque lo representa no sé quién. Sí. Yo puedo decir ya, porque creo que estoy en una posición Sí, en la que claro. puedo decirlo, que no en todos los equipos, pero Sí, hay equipos que sí. hay equipos que sí. Sí, sí, Hay pero equipos que normal. sí. O sea, me refiero, al final tú generas una confianza en personas a veces que si una persona sabe que yo trabajo bien y que suelo tener buenos futbolistas que son profesionales y que es normal que a lo mejor esa persona en un momento determinado de duda o en un momento de que no Que, tiene una opción clara, que en el fútbol existe, oye, hazme este favor, claro. que sí, y ya yo te lo devuelvo más Sí, 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 adelante. sí, puede pasar y pasa. Eso pasa. Eso pasa. Sí es verdad, como siempre digo, yo no conozco un director deportivo que no quiera ganar, no conozco un entrenador que no quiera ganar, no conozco un presidente que no quiera ganar. O sea, todos al final buscan hacerlo para ganar. A veces te sale mal, a veces te sale bien. Todos no pueden ganar, eso está claro. Bueno, ahora sí, ya vamos a meternos de lleno con quien para mí es el jugador del siglo XXI de la Unión Deportiva Las Palmas, con Jonathan. Estoy de acuerdo. Eh, De lo que han visto mis ojos. de lo que han visto Yo, mis ojos. Ah, sí, ahora yo, está de moda eso, ahora hay que decir de lo que han visto mis sí, ojos. de lo que han visto mis ojos. Yo, Sí, yo sí. que tengo una relación con él, que fue mi director deportivo en el Viera, imagínate, ¿sabes? Germán, que además me trató muy bien siempre. Yo no vi a Germán, todo el mundo habla que es un fenómeno y seguramente que sea así, pero no lo vi. Yo digo, lo que yo he visto, Claro. a mí Jonathan ha sido, y el que más ha hecho por Las Palmas, sin duda. ¿Cómo era ese Jonathan cuando tú lo conociste? Aparte de estar Ah, todo el día en la cancha jugando. sí, todo el día. Jonathan, Jonathan no lo ha pasado, no lo ha pasado fácil. No por nada, porque tiene una familia, una madre espectacular y un padre espectacular. Pero no le fue fácil. Al final su camino era el fútbol. Y él tiró para adelante con todo. Y entrenaba por la tarde y se iba por la noche a la cancha y por la mañana iba a la cancha y por la tarde. Jonathan hizo lo que tenía que hacer. Entrenaba aparte de su equipo, entrenaba aparte con un preparador físico, que a veces pues se buscaba la vida para poder pagarse ese preparador físico. O sea, estamos hablando de que Jonathan se lo ha tenido que currar mucho para por lo menos tener la oportunidad de quien fue. Y luego fue valiente. Jonathan fue valiente porque Jonathan tuvo un punto en el que, no sé si te acuerdas seguro, pues estabas con él, que acababa contrato con Las Palmas, que no renovaba, que lo apartaron porque no quería renovar y hubo ahí una guerra. Y tenía ofertas para irse en ese momento. Tenía ofertas. El Sevilla, no sé si el Barça también. Había un par de equipos para sus filiales que se lo querían llevar. Y él le dijo a Miguel que no, que él renovaba, que le daba igual dinero, pero que él estaba listo para jugar en el primer equipo. Y se lo dijo a Miguel. Yo renuevo, pero en el primer equipo. Porque yo puedo jugar en el primer equipo. Y creo que estoy para eso. A Miguel ahí lo renovó. ¿Qué, qué tiene que le hace diferente?
que quiere ganar hasta las chapas. Quiere ganar todo. Sí, sí. En la ronda, en el parchís, en lo que siempre ha sido un ganador. Y aparte que yo de lo que yo conozco es el futbolista que tengo que más le gusta el fútbol. O sea, al fútbol lógicamente le gusta todo, pero Jonathan está en otro rollo. Y va a ser un buen entrenador también. Sí, Sí. de Va a Las ser, va a Palmas. ser un buen entrenador. Lo tiene como Las Palmas no objetivo. lo sé, Nah, pero va a ser un buen entrenador. Seguro. Porque al final lo ve bien, y te digo, para mí Jonathan lo que le hace diferente es la mentalidad ganadora que tiene, Mm. el hambre que siempre ha tenido y que sigue teniendo. No juega, se enfada. Jonathan, eso no lo va a cambiar nunca. Ya. Mm. Y por eso ha hecho lo que hizo Jonathan. O sea, yo creo que además tú estabas también en esa etapa, rompieron una etapa de canterano Sí, que hace tiempo que no salían canteranos, ustedes interesantes. Jonathan Vitolo, tú, sí, Guampes. sí. Montones. Eso ahí rompieron una época buena. Jonathan tenía Muchísimo. mucha hambre, mucha hambre. Mm. Como decías antes, tú llegas a su vida profesional, Sí, 2015, 2016, sí, correcto. en un momento en el que Jonathan Sí, sí. explota. No O pasa sea, nada. Sí, de ahí vienen 2 años sí, hasta que se marcha a China, allí. muy buenos. Sí. En esos años, él tuvo posibilidad de dejar Las Palmas. La verdad que él no, en ese momento no, él estaba centrado aquí, estaba muy bien, estaba muy a gusto. No existía ese, como cuando era más joven, que al final se presumía y decía, pues vaya a Valencia, jugaba a Champions. El primer partido que Jonathan debuta en el Valencia es contra el Bayern de Múnich en Allianz Arena. Ahí tengo la alineación, la estaba viendo el otro día. Ves el Bayern de Múnich ese y además debuta con una asistencia a Valdés, el paraguayo, que mete. O sea, en esa época es normal. Luego Jonathan ya estaba más maduro, estaba más tranquilo. Y no tenía eso en la cabeza. No era una cosa que. Te digo, yo como representante, pues yo hacía lógicamente mi trabajo y hablaba con quien tenía que hablar, pero él estaba tranquilo, él no tenía eso de. Hubieron clubes que me llamaron incluso, oye, ¿y cómo? Pero lo que te comentaba antes, el precio, Miguel es un tío que vende caro y en ese momento no existía la posibilidad real de que Jonathan saliese. Hasta que aparece lo de Gino. Cuando aparece lo de Gino, se da un conjunto de todo. El equipo no está bien, estaban, no te voy a decir que descendido, pero estaban. Y la selección se lo propuso él en esos años, Sí, sí, porque sí. yo sí, ahí sí, eso se hablaba en el vestuario. Sí, sí, Esto sí, sí. era. Sí, sí, sí. Él, hermano, me lo decía, me decía, yo voy a la selección. Si yo, tranquilo, que yo lo consigo. Yo lo consigo. Fíjate, luego las casualidades de la vida. El día que le llama a la selección, él está en Madrid. Se queda ahí un día en Madrid, que fue un fisio, un médico, no recuerdo muy bien lo que era. Y la casualidad que se lesiona Iniesta. Ese día Iniesta tiene una lesión y lo llama. Y en Madrid, tú sabes que no tenía las botas verdes de él, de toda la vida, pues no las tenía. Y me dice, Iván, tío, ya, mira a ver si puedes. Estoy en Madrid, me acaba de llamar la selección, yo no sabía nada. Me enteré, eso al final te enteras directamente por el Sí. jugador, porque no se había hecho nada oficial ni nada. A ver si, tío, tú me haces el favor de mandarme las botas para acá o traérmelas. Y digo, pues, ¿cómo? ¿Te las llevo ya? Te la llevo ya. Cogí las botas, subí al avión y se las llevé a la Rosa. Y ya lo vi ahí luego la ropa de la selección. Digo, a mí, imagínate. O sea, para mí, eso fue una emoción. Fue impresionante. Sí. Impresionante. Y lo consiguió. Digo, una vez más lo consiguió porque se lo propuso y ahí estaba. Tengo aquí marcado 2018, que fue el año del descenso. Fue un año complicado, un año Sí. duro. Sí, sí. Él se marcha en febrero. Sí. Y, y se le tachó. Yo me acuerdo, justo yo también me fui, pero me acuerdo estar pendiente de la noticia de él y se le tachó un poco como que abandonaba el barco cuando se estaba hundiendo, ¿no? Es como, y al final siempre ha sido como muy querido, Sí. pero también en este tipo de cosas se le ha Sí. criminalizado, por así decirlo. Se le ha Sí. tachado mira, a las primeras de cambio Sí. A los te canarios. larga. A los Sí, canarios. a los canarios ¿Eh? sobre todo, sí. Parece que no, pero A los al canarios. que viene de paso aquí y No, se que viene marcha un año, el que viene un año y hace goles y se Sí. puede quedar. Porque Él se puede viene quedar. al Estadio Gran Canaria el otro día porque tiene 2 días libres y Sí, se saca fotos en todos lados. Sí. Pero Después bueno. viene Eric Curbelo y no pasa nada. Sí. Entonces, al final, eso ¿Cómo fue una le cosa, sentó a él? fue una cosa que no se podía. Es decir, al final era una buena oportunidad para todos.
El equipo estaba como estaba. Ese dinero, la venta, que fue la venta más cara de Las Palmas, si no me falla la memoria, sigue siendo la venta más cara. Yo no Pero recuerdo eso. sí, fueron 25 millones más o menos. 20, casi 30, con alguna variable que había. Y al final esa operación con el equipo descendido, no estaba descendido matemáticamente, pero Sí, pero era el mercado, por ejemplo, yo recuerdo el mercado de invierno, vienen un montón de jugadores nuevos, extranjeros, de otras nacionalidades. Eso se veía que el equipo no iba. Entonces aparece esa oportunidad y él aún así, lógicamente al final tiene que decir que sí, pero que en su interior yo sé que él dijo, "Uf, qué situación más complicada, porque al final te vas, el equipo desciende y claro, no fue fácil, pero fue una cosa que se tenía que hacer. No hay más, ¿sabes? A él le arreglaba la vida, Las Palmas, pues no sé cuánto costó la ciudad deportiva, pero a lo poco se hizo. Entonces, al final fue algo que se tenía que hacer, se hizo. Y yo creo que las partes que estaban involucradas de lleno, es decir, lo que es parte del club, el jugador y los que participábamos un poco interna y externamente, todos lo teníamos claro. Se tenía que hacer y ya está. La gente, como todo, al final algunos lo entenderán, otros no lo entenderán. Pero luego vuelve. Cuando vuelve de China, primero viene cedido. Que bueno, esa fue una situación que se dio por una lesión que tuvo en la costilla y se vino esos meses. Que hizo, creo que fueron 11 goles o 13 goles en media vuelta. Fue una locura. Pero luego cuando viene definitivamente de China, que es en el 2021, si no me equivoco, él tiene contrato hasta diciembre con el club chino. Y cuando, claro, el mercado chino es en invierno. Es decir, no es como en España que abre en verano, sino el chino, tú jugaste en China, lo sabes. El mercado de invierno es el mercado principal de ellos. Y él acababa contrato en diciembre con el Bein. Y ya teníamos claro que había hablado con Miguel, tenía un acuerdo con Miguel de venir. Oye, Miguel, yo desde que está el equipo en segunda, yo desde que pase esto, desde que, bueno, pues desde que se pueda, porque se den las circunstancias, yo sabes que voy a Las Palmas y entre ellos hay una amistad y estaba hablado y era así. Pero claro, acababa contrato en diciembre con el Bein. La liga empezaba en España empezaba en agosto. Y la idea era venir en diciembre. Pero lo hablamos y decimos de la importancia que tiene el que esté desde principio de temporada, que cambia mucho en segunda división, esos 3 4 meses, pues es muy importante. Entonces, yo pensé que no lo iba a hacer, pero él tenía 3 millones más, bueno, lo digo con cifras, a mí no me importa, 3 millones netos que cobrar de verano a invierno, y él dice que los perdona, que no pasa nada, que él tiene que estar aquí, que tiene que estar desde el principio, que es importante para que el equipo, bueno, el rol que tiene Jonathan, que todo el mundo lo sabe, que es un rol importante. Y yo, en ese momento, como representante y amigo, le digo, oye, que vas a perder 3 kilos. ¿Estás seguro que vas a perder 3 kilos por 3 meses, 4 meses? Que vas a venir en enero como jugador libre, no. Y me dice, sí, yo perdono ese dinero, no pasa nada, y lo perdonó. Lo Claro, perdonó cuando firma con Las Palmas 5 años, que ese año ya pasa a ser propiedad de Las Palmas. claro, o sea, para yo ubicarme, Sí. él tenía que haber vuelto a China y en diciembre ya venir No, él estaba en China porque la liga vale. no paraba. En verano la liga, tú sabes que ahí sí. Vale, sí, es verdad. Y entonces él estaba en competición en China. Él estaba en competición en China y él decide en ese momento, pues, bueno, conversaciones hablamos con Miguel y tal, y estaba todo, era un acuerdo que teníamos, y él decide perdonar ese dinero. Nosotros no sabíamos si el club chino nos iba a dar a salir, porque al final también ellos estaban jugando lo de ellos. Pero bueno, al final lo entendieron, se ahorraron un dinero también, había pasado lo del COVID, entonces económicamente China no era lo que eran los años anteriores. Pues se perdonó ese dinero y se vino antes de China. Esa es la realidad. O sea que yo entiendo que muchas veces ni él la va a contar, o si la contará más adelante, pero la realidad es esa. Aprovecho y te pregunto, Sí. siempre se habló del fútbol chino de esa época, ¿no? De siempre. Todo eran dinerales, Algo. todo eran Algo. cantidades astronómicas. Sí. Em, ¿cómo,
cómo se negoció o cómo se negociaban esos contratos, porque imagino que ahí hay cláusulas, comisiones, Sí, hasta qué punto la locura del fútbol chino, sí, porque sí, solo veíamos la parte de lo que cobraban los jugadores, sí, sí. pero lo que nos puedas contar, qué hay detrás de un Hombre, contrato tan grande como el que no, Jonathan, comisiones, cláusulas. fue una locura. Fue una locura, porque si me asistía en China, en China cuando vieron que pagaban 50, 60 millones, 100 millones de traspasos por jugadores, ese dinero salía de China, pero no volvía. Porque la liga de China no generaba ingresos ni de ventas de jugadores, ni de marketing, no generaba... entonces ese dinero salía de China a España, a Brasil, a Italia, donde sea, ¿no? Y no volvía a China. Entonces el gobierno chino lo que hizo fue, si tú gastas 50 en un traspaso, paga 50 al gobierno chino. Como compensación a... Tú sacas dinero de China, pero tu empresa, que eres empresa china, también pagas aquí estos 50 millones. Entonces eso hizo todavía que la operación fuera mucho más loca. Estamos hablando que Jonathan no costó 25, costó 50 millones de traspaso. Que eso no lo Luego, sabe mucha gente. no lo sabe. No lo sabe, pero Bakambu, que lo ficharon en el mismo mercado que Jonathan. Nosotros cuando firmamos en China estaba Bakambu. Nosotros firmamos firmamos aquí, ¿no? Pero antes de ir para allá. Pero cuando llegamos a China estaba. Fuimos a cenar Bakambu, Jonathan, yo, la gente chino. Y la operación fue, te digo, se iba al doble. En traspaso se iba al doble. En salario entiendo que también, porque tú cobras en neto, luego el bruto que ellos paguen Sí. allí. Estamos hablando de una operación, no lo sé. Pero sin ninguna locura de 80 millones. Era mucha pasta. Entonces en aquel momento China estaba desmadrado. Había un desmadre ahí y lo de Jonathan fue algo, pero ahí hubieron cosas peores. La de Tevez, la de Hull, la de Oscar, la de... Sí, sí, sí. Se volvieron locos. Sí. Se volvieron locos. Entonces eso duró lo que duró. Jonathan, cuando fue casi de los últimos traspasos grandes del fútbol chino, fue el de Jonathan. Y luego regresa perdonando esos 3 millones Sí. Luego regresa. a su tercera etapa, que ya creo era su tercera o sí, Creo que su cuarta, porque su él cuarta. sale cuando sale del filial, vuelve después de Lieja, vuelve cedido de Beijing en los meses esos que comentábamos, y luego ya vuelve en propiedad, su cuarta etapa en Las Palmas. Firmamos 5 años de contrato. Y con lo que digo, había estado estos 3 meses antes aquí, entonces bueno, él sabía un poco cómo estaba el equipo. El entrenador es el mismo que era Pepe Mel, el que luego, cuando Jonathan viene en propiedades, Pepe Mel sigue siendo Pepe Mel. Y está el año, creo que el primer año es el año del Tenerife, si no me equivoco. Si no me quiero acordar mal yo, Sí, te diría que es el primer año del playoff del de... Tenerife. Sí, Las Palmas no sé cuántos años, los años que estaban en segunda, ningún año había jugado playoff, si no recuerdo mal. No lo digo en plan, pero a ver, hay que comentarlo, el dato, ¿eh? Sí, sí. Y no había jugado playoff y es el año del Tenerife. Que cuando viene Pimienta luego a la segunda vuelta, ¿no? Que gana 11 partidos seguidos. ¿Cómo? Él va a venir al podcast, yo estoy seguro. Sí, sí, Y ya le seguro. preguntaré a él. ¿Qué recuerdo tiene porque imagínate, o sea, Sí. yo veo mucha fiesta aquí. Sí. Yo imagino que ya con los años, yo le miraba la cara y Sí, yo sí, decía, sí, sí. madre mía, estará que si le dicen que el partido se juega, que le dan 20 minutos de descanso y juegan la vuelta, la quiere jugar ya. Tú porque fuiste compañero de él, lo conoces bien y lo que hablábamos antes, que es muy competitivo. Entonces, él en ese momento lo que le sale es la revancha. Y ahí invita a la gente a que vamos al estadio, que vamos a ver qué pasa ahí. Y se lesionó. Yo creo que también venían de ganar 11 partidos seguidos. Es que nadie Sí. daba un duro porque Las Palmas se metiera ese año en playoff. Y luego después, cuando cae eliminado, Sí, fue ese duro. sí es el Jonathan Sí, sí, sí. Sí, sí, para el que se trajo también, ¿sabes? Para esa parte del vestuario. totalmente. Sale ahí, habla, oye, El año que viene. hicimos lo que teníamos que hacer. El año que viene lo vamos a intentar. Y el año que viene, el año siguiente se consiguió. Se consiguió. Se consiguió. Y al final fue un poco para lo que él, digamos un poco, que se me entienda bien, la encomienda que cuando el objetivo era devolver el equipo donde él se había marchado, donde lo había dejado, que era en primera división. Entonces, para él fue bonito, pues se consiguió. Sí. Se consiguió. Y sí es verdad que en otra etapa, Mm. con 3 o 4 años más, eh, con Pimienta en primera división, parece que la cosa no va bien y al final yo creo que es él el que termina yéndose.
No creo que sea el que se haya marchado. Yo creo que al final es una cuestión Bueno, espera, perdona, es que yo no. Sí. de Pimienta, la etapa esa de cuando Mm. pasa todo lo que pasó. Es que hay muchas cosas que contar. Yo me gustaría contarla entera, si tú me permites. Sí, sí, sí. Te la voy a contar entera. Cuando el año del ascenso, que el equipo asciende, si nos remontamos a antes, te diría que Pimienta en los primeros 8 partidos no ganó. Cuando llegó a Las Palmas, no sé si fueron 8 partidos, no primeros partidos, cuando sustituye a Pepe, Pimienta no gana. Y el equipo tampoco es que haga un fútbol, ¿no? Que es normal, no acaba de llegar, necesita su proceso, ¿no? Como todos los Mm. entrenadores. Y hay un momento que Pimienta está en la cuerda floja. Y, y yo sé, porque lo viví, que Jonathan, cuando lógicamente como hombre fuerte de vestuario, que para eso fue una de las cosas que vino, para ayudar de dentro, él le dijo a quien le tenía que decir que no se te ocurra ya. Este tío, con él no va bien. Sí, que Jonathan Currante, vio cosas en él realmente que claro, y no habíamos a ganado. largo Y plazo. no habíamos ganado ni un partido. Pero Jonathan le dijo a quien tenía que decirle, no, se dejarlo trabajar, que este hombre llega aquí a las 7 de la mañana y se va a las X de la tarde-noche. Deja, y tiene un grupo de trabajo. Y después de eso gana 11 partidos seguidos. Pimienta estaba. Bueno, yo creo que si se meten en los medios, yo creo que estaba por ahí la noticia. Tampoco es que yo esté ahora descubriendo nada. Pimienta estaba medio fuera. Y él, oye, no, quédate, que se quede, que lo vamos a sacar. Y así fue. Ese año no se subió. El siguiente año se sube. Entonces, luego cuando pasa lo del año de primera división, que es cuando después del partido que del Celta, que él hace unas declaraciones que dice que cada vez le cae menos, que yo de esas declaraciones, no sé, yo no las vi muchas veces y las veía y yo decía, bueno, está diciendo que las etapas se acaban, que él tiene que disfrutar su etapa lo que dure, porque es lo que sentía, pero de esas declaraciones creo que hicieron una ola que no sé a qué vino a cuento y se juntó con la enfermedad que tuvo la mujer. Entonces, cuando se juntan esas declaraciones que hace, lo de la mujer, eh, ahí hubo gente que no quería que Jonathan estuviese, bien por su salario, bien por el rol que tiene, que al final quieras o no, tiene un rol importante dentro del vestuario, tú lo sabes, que ha sido compañero de él, tiene un rol importante. Y ahí, bueno, hubo una tensión, ni mucho menos, como dice la gente que leí por ahí en ese momento, que le pegó a Pimienta, que yo no le pegó a ningún entrenador, ni a ningún compañero que yo recuerde, en la vida. Pero sí es verdad que no se sintió respaldado por el entrenador, porque al final, un año y medio atrás, 2 años atrás, joder, yo te apoyé, estuve contigo en tus Mm. peores momentos, y luego mi mujer se pone enferma y tú no eres capaz de preguntarme, oye tío, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? Aunque esté enfadado contigo porque hiciste las declaraciones del partido del Celta, porque fue justo ahí. Lo del Celta fue un lunes, si no me equivoco, un domingo, y lo de la mujer fue un martes, un miércoles. Jonathan se merecía que el mister ni le preguntara cómo estás, necesitas algo, y luego si no lo quiere poner a jugar, o porque no lo veía, o lo que sea. Entonces Jonathan ahí se decepcionó, dijo, oye, ¿qué pasa? Pero luego hubo gente del club que tampoco le apoyó. Hubo alguno que sí, pero hubo otros que estaban de parte del conflicto ese que hubo, que Jonathan decía que no sabe bien qué fue lo que pasó, porque es verdad. Fue de la noche a la mañana un cambio. Y entonces ahí luego. Lo que pasa es que me vuelvo a dejar una cosa atrás. Entonces me Claro, gustaría no, tú dilo. rebobinar. Mm. Ese verano, cuando el equipo sube, yo te la voy a enseñar después que la tengo aquí. Jonathan tiene una oferta de la Bueda de Arabia Saudí. Que ese año es cuando empezó Arabia la eclosión. De hecho, a mí me llega la oferta y Jonathan tenía ahí 33, 34. Y le dice, Jonathan, 2 años de contrato mucho mejor que el de Las Palmas. Y mira que tenía un buen contrato en Las Palmas. Mucho mejor. Eso fue en verano, pretemporada, creo que era julio. Julio ya estaba de pretemporada y a mitad de agosto empezaba la liga.
pues él se sienta con Miguel, luego con el míster y con el director deportivo, con Luis Helguera. Y les dice que que tiene esta oferta. Oye, yo subí, no, yo participé en el ascenso del equipo. Bueno, bien, ¿no? Estamos todo el mundo contentos. Tengo esta oferta. Yo aquí tengo un buen contrato. ¿Ustedes qué quieren que haga? Y tanto Pimienta como Luis. Miguel es verdad que en ese momento no. No. Bueno, él estaba tranquilo. Miguel dice, oye, háblelo con el director deportivo, con el entrenador, y lo que ustedes decidan. Y el míster, Pimienta, y Luis Helguera, el director deportivo, le dicen que no se vaya. No sé, no te vayas, tú eres muy importante aquí para los chavales. El, en primera división, otra categoría, tienes que. Entonces, eso fue terminando julio, principio de agosto. Pues le comunicamos al equipo árabe, a la Albueda, que que no nos vamos. Nos quedamos en Las Palmas, que gracias, pero que, oye, que hay un compromiso y que en ese momento Jonathan se hubiese marchado a Las Palmas a coste cero euros, no hubiese costado nada. Y 2 meses después se monta toda esa historia y como dice la gente, que cobró no sé cuánto dinero. O está cobrando, ¿no? Porque está cobrando todavía. Sí, pero lo que no cobró. Que eso es lo que echamos en falta, que no se diga. Que digan, es que Jonathan cobró de indemnización, dicen 10 millones. Pero no se habla de los 15 que perdonó. Que no tiene por qué. Porque Jonathan, hace 2 meses anteriormente, Sí. tenía su oferta de Arabia y se los expuso. Oye, ustedes quieren que. Yo estoy comprometido, pero díganme ustedes, porque a lo mejor ustedes con el contrato que tengo les hago un favor marchándome. Pues imagínate cómo cambió la película 2 meses Sí. después. Yo entiendo que se juntó un tema personal, o sea, Sí. lo sintió más como algo personal Sí. en un momento difícil Hombre, de mi vida, claro. no sentirme respaldado Claro. por personas a lo mejor por las que yo ya he dado la cara. Totalmente. Que menos. Oye, yo puedo tener cualquier problema contigo, lo que sea. Y yo mañana me entero que tú tienes un problema de salud grave o un familiar tuyo, al menos tenderte mi mano. Joder, ¿qué me has hecho? Para yo ni siquiera preguntarte cómo estás. Entonces yo entiendo que ahí participaron más personas en esa gestión. No creo que esa fuera solo cosa de Pimienta. Y ya está, se dio así. Pero sí es cierto y hay que comentar que 2 meses antes la situación era totalmente. Podía haber sido totalmente diferente, pero por eso nadie lo sabe, nadie lo cuenta. Mm. Yo no tengo problema, yo lo cuento porque creo que se debe saber realmente la historia. Sí. ¿Y cómo está él ahora? Bien, bien, ayudando a los chavales. Que creo que es una cosa que, no sé, deberían de preguntarle a Pedri, que lo veía a Moleiro, que qué tal Jonathan, ¿no? Como compañero, si les ayudó, si no les ayudó. Yo creo que Jonathan en eso hace una gran labor. Para mí está para jugar todavía. Yo creo que todavía le queda fútbol. Y él está bien, la verdad. Él está bien, con ganas de intentar que este año se consiga el objetivo y bueno, no sé cuántos años más va a jugar, eso lo decidirá él. Pero ¿No te que ha yo lo dicho veo nada bien. todavía? No, él me dice que quiere terminar el año y que ya iremos viendo. Pero sí me dice que tiene ganas de jugar, eso sí me lo dice. Eso sí me lo dice. Yo creo que se merece retirarse en Las Palmas, Yo pienso lo mismo. Y bien, como muchos otros que se han ido, no sé. y creo que bien. Este de aquí, su último partido Que se fue ahí contra el Bilbao, me acuerdo yo. contra el Bilbao. Yo creo que menos. mínimo, es lo mínimo que tal. Pero bueno, Yo pienso lo mismo. él decidirá. Exacto. No, y luego hay más partes también, que también juegan su papel y. Así no, en San Mateo yo le hago un hueco ahí, yo hablo. él gana de jugar, ya te digo yo que va a En tener. San Mateo lo vamos a tratar bien. Sí, un buen queso. Cajita de papa todos los fines de semana. Un buen entrenador. Para mago, para los potajes, ahí hay de todo. Queso. Sí, señor. Pues nada, yo creo que ya vamos a dejar a Jonathan. Sí, de no podemos hablar de 2 años más. Sí, si porque si eso, no, eso no hay problema. nos podríamos tirar aquí horas. Sí. Vamos a irnos ya un poco a tu actualidad. ¿Qué estás haciendo ahora? Háblanos Sí. un poco de tu empresa, Sí. Nosotros, como te comentaba antes, intentamos ayudar al jugador en que verdaderamente pueda mejorar, pueda crecer, tanto futbolísticamente como personalmente.
Entonces, yo nunca he entendido el fútbol de firmar un contrato y esperarte ahí a ver que tú sigas tu camino y que algún día caiga el premio, sino de ir ayudándote en cosas. A veces es un consejo, a veces es un empujón en cierta manera, o oye, tío, no te estás confundiendo, ¿sabes? No estás haciendo las cosas bien. No estás con la relajada porque piensas que eres muy bueno, pero esto cambia, ¿sabes? Esto cambia mucho. Sí. Y nosotros en ese proceso creo que llevamos años haciendo las cosas bien. Intentando asesorar bien al jugador. Y luego, como te dije antes, intentar que el futbolista tiene años malos. Un año no consigues el equipo que tú te propones. Que, oye, intentar estar al lado de él y ayudarlo a que siga. La carrera sigue. Igual que Alberto fue futbolista con 28 años y tal. No puede haber más casos, ¿sabes? No es que digas tú, oye, ya tiene 23, 24 y no ha llegado, ya no sirve. Yo creo que eso no es cierto. Eso no es cierto y en eso sí que nos intentamos empeñar en que el futbolista tenga oportunidades. ¿Tienes una hoja de ruta o un futbolista tipo? En plan, pues mira, nuestra empresa nos tenemos que fijar en futbolistas pues que tengan estos requisitos. O vas un poco, o solo confías en lo que, como hoy en día está tan de moda, que si la inteligencia artificial para analizar datos, para no sé qué. Si esa parte también está llegando al mundo de la representación. Sí, hay gente que la usa y como cualquier herramienta creo que es válida, pero yo creo que el futbolista hay que verlo. Hay que verlo, hay que conocerlo, hay que respirar. Eso los datos no te lo dan. Sí, los datos están bien porque al final es una herramienta, pero nosotros, por ejemplo, por datos no... Me gusta eso. Yo no firmo un jugador por eso. Me gusta eso de conocerlo, porque a lo mejor puedes ver un futbolista que es un fuera de serie, pero luego fuera del campo. Pero a lo mejor no tiene hambre o no tiene esas ganas Y eso lo priorizan ustedes, ¿no? Imagino. Totalmente. Nosotros priorizamos más las ganas y el hambre del futbolista que el talento en sí. Porque al final, que tiene talento, lógicamente le puedes ayudar a estructurarlo, a asesorarlo, pero el otro ya te está diciendo qué quiere. Y para nosotros es mucho más fácil, más sencillo ayudar a ese. No por nada, sino porque al final él te está diciendo, oye, vamos, que voy contigo donde sea y hago lo que tenga que hacer. También es un reto al que tiene talento intentarlo por lo menos y decirle, oye, yo te intento ayudar, pero hay un punto que si tú no quieres, te tengo que soltar la mano. No por nada, sino porque esto sigue y es lo que hay. Dentro de la empresa, ¿quién es el próximo Jonathan Viera? Uf. ¿Quién va a ser el próximo Jonathan Viera? Es que como Jonathan es complicado. Bueno, es complicado. Nosotros tenemos buenos futbolistas ahora. Tenemos buenos futbolistas. Y yo, no es por nada, pero creo que el futbolista canario ahora mismo está, en este momento, como ha habido otros momentos que no, pero en este momento está careciendo de oportunidades. No tengo ninguna duda. Está yo opino lo mismo. Creo que faltan más oportunidades. Totalmente. Y ahí estarás tú en esa relación con la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Qué te estás encontrando a la hora de que no haya ese salto de canteranos al primer equipo? ¿Por qué crees que está fallando en el camino? Falta de creencia, en este caso de la dirección deportiva que está hoy en día. No tengo ninguna duda. Falta de creencia en el canterano, en el jugador canario. Canario, digo, puede ser de La Gomera, Tenerife, La Palma, de donde sea. Pero aclara esto, porque yo creo que está claro que es la falta de creencia, Sí. pero que este mensaje no se malinterprete de como eres canario, ya tienes el derecho a tener la oportunidad de entrenar con el primer equipo. No, que va para nada. Porque yo creo que también es eso más el componente de que hay que prepararlos. Claro. Hay que prepararlo, pero luego hay que darle oportunidades. Si el chico... Yo te traslado a otros filiales que he visto, tú también has visto que soy todos los filiales. Yo he visto todos los filiales que ha habido. Yo he visto filiales, o sea, Kirian, por ejemplo, que es un paso de futbolista. Kirian, cuando estaba en Las Palmas Atlético, era un buen jugador. Pero no era Jonathan, ¿verdad? Cuando estaba en las Coloradas y hacía. No era. Ni Vitolo. Pero Fabio también estaba en ese filial, con Kirian. Y Eric Urbelo, y Alex Suárez, y. Son futbolistas que si tú no apuestas por ellos, tú nunca los vas a ver. O sea, es imposible. Imposible verlo. ¿Y por qué crees que no se está apostando? Yo creo que falta de. O porque no están saliendo tanto. Yo creo que. No salen porque no. La pregunta es a quién se le ha dado oportunidad. Esa para mí sería la primera pregunta. Si, ¿qué futbolista canterano
Está Iñaki todo el día. Un buen futbolista. Creo que podría. Eso ya, luego son cosas de entrenadores y tal, pero que Sí, creo pero que es un poco, chico que así. se lo Los ha ganado. canteranos ahora mismo que estén ahí en el Sí, primer que equipo, tú digas. Martín, Exacto, ahí entra sí, y sale. pero ¿qué cantera no ha tenido? ¿A quién ha tenido oportunidad? Entonces mucha gente dice, no, es que no hay nivel en el filial. Están equivocados. Pues a mis jugadores que yo tengo en el filial me llaman equipos de superiores categorías de fuera. Entonces, ¿qué es? ¿Que no hay nivel o que no hay creencia en el futbolista en este momento? Yo pienso que es que no hay. Que no se le están dando oportunidades a esos chicos. Y no pasa nada. Son filosofías de direcciones deportivas. Yo conozco a Miguel y te digo yo que Miguel quiere a los canarios. 100%. No por ser canario, sino porque si el chico se lo merece, estoy convencido que da la oportunidad. Yeah. Pero si llegas ahí en ese punto y no te la dan, la verdad que no. Es complicado. Es complicado. Si no tienes la oportunidad, nadie puede decir este chico estaba o no estaba. A mí, en mi opinión, está claro. Y creo que en momentos donde Las Palmas históricamente ha sido, cuando ha tenido los éxitos, ha sido con jugadores canarios. No, si tiras a la historia, si vas a la historia más reciente, todo viene con Canarios. Sí, sí, yo no recuerdo un año que digas tú, hostia, a lo mejor, no sé, no creo, porque en la época ¿No? dorada de Las Palmas, hablamos antes, ¿no? Poníamos ejemplo de Germán, eran canarios. Pero si te vas a los dos últimos ascensos, que son los más recientes, Sí. la mayoría en canarios. Es más, se desciende en 2000, el año nuestro, 2018, se trae un equipo plagado de gente de tal y es Desciende. un batacazo Pero histórico. cuando subes la última vez a primera y vuelves a descender, se repite el patrón. O sea, entonces, yo creo que ir en contra de la identidad de Las Palmas, de que la marca su historia, que siempre nos ha ido bien con los canteranos y con los jugadores canarios, nunca nos ha ido bien. Entonces, se vuelve a repetir el patrón. Yo soy, si me preguntas y me pides opinión de cómo lo veo actualmente, sobre todo porque al final mi trabajo, yo quiero que el jugador canario juegue en Las Palmas. Soy de aquí, soy de Las Palmas también. Me gustaría que. O en el Tenerife. O en el Tenerife. Que siempre nos Que para mí es lo olvidamos mismo, de los pobres. Que escucha, que son dos equipos canarios. Ojalá estén los dos en primera división y jueguen 30.000 derbis. Y en Europa League los dos. Sí. Pero si tú no das oportunidades a los chicos, Sí. complicado. Entonces, yo creo que hay chicos preparados para jugar en el primer equipo de Las Palmas. Y si no juegan en el primer equipo de Las Palmas, esos chicos van a hacer carrera. Estoy convencido. Pero eso es lo que hay que hacer, darle la oportunidad. ¿Por qué la palabra pirata siempre va asociada a representante? Porque los hay. Porque los hay, algunos los hay. Los hay, pero como en todos lados. Yeah. Como en todos lados. Como hay presidentes piratas y entrenadores piratas. Pero al final yo creo que es una profesión que siempre ha estado mal vista. Y no sé si es porque al final somos comisionistas. Pero pasa algo parecido con los agentes inmobiliarios. ¿Eh? No te vayas muy lejos. O sea, tú ves a veces los agentes inmobiliarios, parece como que también están mal vistos. A la gente que trabaja con comisiones, parece que está mal visto. Es una cosa que no, la verdad que nunca lo entendí, porque al final tú cobras en base al trabajo que haces. Sí, escúchame, si yo no coloco a un jugador, no cobro. Yeah. Así. Sí. ¿Y qué opinión te merece ahora que está muy de moda en los últimos años ese padre representante? Uf. Eso es terreno pantanoso. Eso es terreno pantanoso. Complicada. Figura de los padres. Yo flipo cuando. También es verdad que no lo he visto desde la otra parte, porque a veces yo pienso y digo, ¿qué pinta un niño de 13 años con un representante? ¿No? Y siempre era como eso es llenarle la cabeza de pájaros, eso es el niño ya a lo mejor tengo representante y puede sentir soy más bueno de lo que en realidad soy. Vale, pero yo nunca lo había visto hasta hace poco, la parte de que hay muchos clubes que se aprovechan de esos niños para hacerles firmar cosas que a lo mejor les atan hasta los 18, 19 años. Entonces, bueno, Sí. hasta ahí, hasta ese punto ya es como, hostia, yo desde esta perspectiva no lo había visto. Sí. Pero bueno, que no me quiero meter en eso. El mensaje era un poco más ¿qué le puedes decir tú a ese padre que se cree representante de un niño de 13 años? Ya no que se cree representante, yo iría más abajo. Yo iría al padre que el niño Eso. en Benjamín Exacto.
es bueno, es mejor que los otros niños, porque es mejor, ya está, no pasa nada en ese momento. Y ya se piensa que el hijo va a ser Messi, ¿sabes? Eso, yo ahí, no sé si es porque a lo mejor me dedico al fútbol y lo veo como algo más normal o porque he jugado al fútbol toda la vida, pero yo esos padres que ya tienen pretensiones con los niños tan pequeños, de hecho nosotros no cogemos jugadores 15, 16 años haciendo sesiones muy locas. Sí, a que no sé qué sea Pedri. Sí, porque tú es una cosa que tú dices, hostia, este chico necesita ayuda ya. Y necesita. Pero nosotros intentamos evitar. Yo veo a niños alevines con representantes. Eso para mí, el niño alevín no tiene que estar pensando en cosas más allá de divertirse jugando a la pelota. Iván, yo sé cómo es, porque tuve muchos. Aclarar a la gente un poco cómo es el típico contrato estándar que firma el jugador juvenil Sí. o de tercera que firma contigo. Pues son contratos normalmente de 2 años de duración máximo. Antiguamente había una cláusula que decía, cuando se acaben los 2 años, si no hay comunicación entre digamos, por un burofax o por Sí. por un mail o lo que sea, se ampliaba 2 años más. Y había jugadores que tenían el mismo representante 12 años y firmaron solo un contrato. Hoy en día ya no es así. Hoy en día ya el contrato se firma de 2 años en 2 años como máximo. Yo puedo firmar un contrato contigo de 10 días. O sea, Como máximo, exacto. como máximo 2 años. Pero yo puedo firmar un contrato contigo de 10 días, 15 días, 3 meses, lo que tú y yo pactemos. Nunca más de 2 años. En ese contrato, por ejemplo, nosotros, en mi empresa, lo que hacemos es ponemos un mínimo de facturación. Es decir, si el chico, en el caso nuestro, por ejemplo, si no gana más de 30.000 euros brutos anuales, nosotros no tenemos derecho a pedir nuestra retribución. O sea, no lo ponemos como norma a intentar que el chico, si algún día tiene que pagar comisión, ojalá, que eso quiere decir que está ganando buenos contratos, si lo paga es porque ya el chico empieza a tener una estabilidad financiera y si no, pues bueno, yo respeto al que cobra de cualquier cosa. O sea, al final cada uno firma lo que quiere, ¿sabes? No, pero nosotros hemos intentado hacer eso un poco también para que el chico, en esos primeros años que, oye, pues Que son complicados pues, también, que el chico empiezas va a haciendo tener dinero. ahorros y intentamos un poco por ahí que no, a partir de 30.000 euros brutos, es cuando nosotros solemos cobrarle al chico lo que toque en ese momento. ¿Al chico o al club? Sí, normalmente yo te hablo por contratos que yo firmaba también. Las comisiones siempre suelen ser del 5, el 8 o el 10. Correcto. Más del 10 ¿No? no se Más suele. del 10 no. No se suele estirar, pero en el fútbol hay de todo. No sé cuánto cobra la madre de Mbappé, pero no creo que cobre el 10. Ayer leí creo que 9 millones, creo. No se me pone Le nada. pagaba el Madrid. Pero bueno, que todo, Ahí. el papel y el boli aguanta todo. Sí es verdad que nosotros, por ejemplo, nos movemos entre el 5 y el 10 con los clubes y con los jugadores. Nosotros, por ejemplo, si le cobramos al chico, porque cada cooperación es diferente. Un año es así, de otra manera. Entonces, si por ejemplo nosotros le cobramos al chico el 10, por lo que sea, es porque el club no le hemos cobrado nada. O sea, nosotros intentamos siempre no pasarnos de nuestro 10% de remuneración. Exacto. Hay gente que le cobra a los dos, pero bueno, nosotros entendemos que hay que ser claro con el Exacto, futbolista. y si le sacas al club ese 5% de comisión, el chico paga el 5. Paga el 5, correcto. Solemos hacerlo de esa manera. Luego están las intermediaciones, que las intermediaciones ya, nosotros dentro de la empresa, aparte de representación, hacemos mucha intermediación. Aquí que Setién, por ejemplo, lo llevamos a Beijing One, el equipo donde había estado yo, ¿no? Buscábamos un entrenador en ese momento español. Yo tenía relación ya con Quique. Aquí que hay una historia antes, que 2 años antes teníamos la operación firmada en Al-Shabaab de Arabia Saudí. Ahí Arabia empezaba en esa historia. Y teníamos el contrato firmado con Quique. Pero Quique tiene un carácter fuerte, es un hombre de principio y él hubo una cosa que no le gustó de la fiscalidad y tal. Y dijo, oye, pues si no me cambian esto no voy. Todo, vamos, oferta firmada, todo perfecto, todo cerrado. Contrato muy bueno. Y no sé, al final se rompió, ¿no? Entonces yo tenía ahí relación con Kiki y luego más adelante es cuando sale lo de Beijing One que... Lo llamas y le dices, oye, Kike, que... Sí, lo llamo y le digo, Kike, la Arabia fue la hostia, porque Kike, tío, tiene un carácter peculiar y cuánta gente llamará a Kike para decirle, oye, Kike, que tengo para ti algo. Montones. Pero luego que lo tengan de verdad, pues no son tantos, ¿no? Entonces cuando yo la primera vez hablo con Kike, y eso que Kike me ubica por Jonathan, ¿no? Dice, oye, pues ahí
tienes a alguien que lo conoce, ¿no? No es un tío que te está llamando de buenas a primeras, que no lo conoce de nada. Y cuando al principio recuerdo, le dije lo de Arabia, un poco me viene a decir como diciendo, oye, no me estés mareando, que me llama todo el mundo y luego nadie trae nada. Él salía ahí, no sé si del Villarreal o del Barça, no recuerdo, pero salía de un equipo bueno. Y no me esté, me dice, a mí no me esté mareando, que me llama todo el mundo. Digo, oye, por favor, esto es serio. Déjame reunirme contigo. Te me voy a Santander. Nos reunimos allí y ya empecé a ver bueno, Que la cosa va en serio. que la cosa va en serio, llamada con el equipo árabe, la cara, y todo avanza muy bien hasta que el hombre dice, se rompe, se rompe. Un tío que lo tenía muy claro. Y ya está, y así fue. Y luego, entonces, ya yo le conocí de ahí. Y luego, cuando me pide un entrenador español para Beijing, pues sale el tema de Kike. Digo, ¿y te apetece? Yo pensé que me iba a decir que no, porque al final era un contrato que estaba bien, pero tampoco era para lo que Kike se ha movido, pues tampoco. Y sí, me apetece y tal. Pues se fue para allá, se entrevistó ahí, le sacaron los vuelos, fue para allá con el cuerpo técnico, se entrevistó y firmó en Beijing. Me refiero que son intermediaciones, no. A veces salen cosas así que no son de jugadores representados por nosotros, sino operaciones que salen en los mercados. Sí, porque para que la gente lo sepa, el mundo de la representación, ustedes están súper conectados, es decir, Sí. que no es que trabajen de manera independiente, sino entre ustedes se piden jugadores, oye, yo no tengo este perfil, pero me están pidiendo tal, entonces ahí un poco... Exactamente. Hay momentos en los que que colaboran entre claro, agencias. yo tengo muchos agentes amigos que llegan a sitios que yo no llego. O al revés, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo no tengo relación con ese club, pero tú sí la tienes. Y yo tengo una situación con un jugador mío o con otro jugador y podemos ayudarnos. Eso, vamos, de ellos es lo habitual. O sea, no conozco yo ningún representante que no tenga que asociarse con otro para poder llegar a un sitio o para poder hacer una operación. Imposible, no puede llegar a todos lados. Inviable. Entonces, eso es lo normal dentro de la. Salvo que sea Jorge Méndez. Hombre, si obviamente te va a coger el teléfono todo el mundo y te va a abrir las puertas así de par en par. Esa es otra historia. Sí. Pues Sí, sí. Iván, no sé si quieres aprovechar para comentar algo más, si se te queda algo por el No, tintero, por el camino. reiterar que en el fútbol canario hay talento, que hay buenos futbolistas, Hay materia prima. sí, pero hay que darle oportunidades, si no, nunca lo vamos a saber. Exacto. Esa es la realidad. ¿Has estado a gusto? Mucho, Gracias. mucho. No, Gracias a ti. porque te digo, Gracias ha a ti. sido todo súper rápido Gracias a ti. y la Gracias a ti. predisposición siempre a lo que digo cada episodio, y puedo sonar pesado, pero creo que la gente se merece también escuchar testimonios Sí. de este tipo, ¿no? De cómo se trabaja desde dentro. Llevaba tiempo queriendo traer un representante, Sí. así que nada, Encantado, me lo he pasado muy bien. gracias. Y puedo estar hablando 2 días Sí. más, pero bueno. Yo lo que le en mi digo caso. siempre, yo intento sacar de un podcast a otro podcast. Sí. Entonces, yo lo que te digo a ti, obviamente, es que yo cambio la foto de aquí. Yo creo que ella va tocando y poniendo una de Jonathan, ¿no? A ver si así lo invocamos. Yo creo que ya. sea, Sí, yo creo que se anima. yo creo que sí. Yo creo que sí. Está guay. Yo siempre lo digo, es decir, todas las personas que pasan por aquí se merecen por lo menos que su historia sea contada Totalmente. de una manera un poco más natural y diferente. Totalmente. Así que nada, muchas Pues gracias. nada, gracias a ti. Un placer. Nos vemos en el siguiente. No olviden de suscribirse al canal, que nos hacen un favor enorme, nos ayudan muchísimo a seguir creciendo y nos vemos en el próximo. Chao.